Básicamente, todo lo que leyó Graciela, o sea, es solamente un currículum, pero en realidad el tema que elegí para disertar tiene que ver con mi historia personal de por qué decidí trabajar con los derechos humanos universales. Yo venía trabajando desde hace mucho tiempo con los derechos humanos sin saberlo. Y el trabajo en los derechos humanos está marcado por mi historia personal, porque desde niña sentí que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir una vida digna. Sin embargo, cuando yo veía desde niña que mi padre era un trabajador golondrina, que no lo podía haber seguido porque era un trabajador rural, y algunas veces no podía pasar Navidad con él, algunas veces veía que lo llevaban en camionetas y me contaba que trabajaba de sol a sol. Desde niña me sentí interesada de por qué algunas personas pueden vivir una vida digna con justicia y otras no. ¿Por qué mi papá no reclamaba sus derechos como peón rural? Porque yo veía cómo puede ser que no tenga derecho al descanso, cómo puede ser que lo llevaban en una camioneta atrás con todas las personas. Entonces, como que yo desde niña me cuestionaba eso, ¿no? El ser humano tiene que vivir dignamente. O sea, ¿por qué yo no podía pasar con mi papá una Navidad? ¿Por qué no lo veía seguido? Sin embargo, yo me crié en un entorno de mucha pobreza y he salido adelante. Y todos los títulos que tengo, yo creo que son gracias al sacrificio que hizo mi familia, mis padres, cómo yo estudié y trabajé. Y sé que uno se gana la vida, ¿no? Pero sé que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades y que los derechos humanos básicos son lo que hacen que una persona pueda salir adelante. En mi pueblo natal, donde yo me crié, había una o dos escuelas, mucho no te elegir. Mis padres siempre, porque yo tengo la escuela secundaria, terminé la escuela secundaria y la opción no era estudiar en la universidad, sino trabajar. Trabajé, estudié, me inscribí en una universidad y pude hacer un montón de cuestiones, pero sin embargo, cuando me inserté en la Cruz Roja, filial Jujuy, vi que muchos niños soñaban con ser alguien en la vida y los padres no podían darle acceso a esa vida digna. Y desde ahí empecé a trabajar más con los derechos humanos porque me di cuenta que son la base humana. Esa dignidad humana que muchas veces es pisoteada, ¿no? Cuando no se tiene acceso a una vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación. Si yo les diría ahora que levanten la mano, ¿quién hoy encendió la luz eléctrica y pudo no sé, ahora está en internet? ¿Quién hoy se la comió 3 veces al día? ¿Quién hoy se cepilló los dientes porque tiene agua potable y porque puede comprarse una pasta dental? ¿Cuántos niños en el mundo hoy no pueden hacer eso? ¿No? Somos como, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de, algunas veces pensamos que es un privilegio, ¿no? Dormir en una cama calentita. ¿Cuánta gente hoy en día no está durmiendo en una cama para taparse? ¿Cuánta gente hoy en día está sufriendo de frío, no? Son cuestiones básicas que muchas veces no se la ven circunscrita a lo que son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas personas desconocen que existen un menú de libertades que nos permiten ser, hacer y tener, porque esos son los derechos humanos. Los derechos humanos son esas cosas, son esas libertades que a cada ser humano nos permiten vivir una vida digna. Ahora sí puedo presentar ya. Sí, ¿no? Levante la mano quien conoce que existen 30 derechos humanos universales. A ver si los puedo ver. ¿Saben que existen 30 derechos? Yo le puse título para lograr paz y tolerancia porque todos los que están acá están trabajando por la paz. Pero hoy quiero invitarlos a reflexionar
sobre estas dos palabras que parecen tan simples y parecen un eslogan de un comercial, paz y tolerancia, ¿no? Que parece fácil lograrlo, pero muchas veces no es así. Y comenzamos con preguntarnos, ¿para qué existen los derechos humanos? ¿Para que se peleen los políticos? ¿Para que los gobiernos los ignoren? ¿Para qué existen los derechos humanos? Para que nosotros podamos llevarnos bien unos con otros. Me quedo con esa definición porque es el ámbito en el que nosotros podemos hacer algo. Porque si iniciamos el debate de que los derechos humanos existen para que los gobiernos los protejan, vamos a debatir 3 horas y no vamos a llegar a nada. Entonces, me gustaría que trabajemos desde este punto de vista, de que los derechos humanos existen para que nosotros nos podamos llevar bien unos con otros. ¿Qué son? Son, como dije recién, son cosas y libertades, son libertades. Pero esas libertades tienen que tener restricciones, porque si yo digo, bueno, yo tengo la libertad de hacer lo que quiero, pero yo vengo acá a dar la conferencia, no sé, inapropiadamente, ¿no? Muchas veces se confunden las libertades con libertinaje y no es así. Es como yo tengo la libertad de expresión y digo lo que quiero y daño la reputación de cualquier persona. Y porque tengo la libertad de expresión, yo digo lo que quiero. Los derechos humanos existen, pero también existen las responsabilidades que son la otra cara de la moneda, que son nuestros deberes. O sea, existen los derechos y existen los deberes. Hay que educar en los derechos, pero también hay que educar en los deberes. ¿Qué son? Son 30 derechos humanos universales que nacieron en una carta en común que firmaron todos los gobiernos de todos los países del mundo, más de 100 países lo firmaron en 1948 en Naciones Unidas. Fíjense en que hace más de 70 años todos los países del mundo se comprometieron a respetar este menú que implican 30 derechos humanos universales y hasta el día de hoy son pocas las personas que conocen que existen estos 30 derechos humanos universales. ¿Para qué existen los derechos? Para lograr tolerancia y paz. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Qué es la tolerancia? Si nosotros tomamos un diccionario, vamos a encontrar que tolerancia tiene varias definiciones. Pero la que aplica acá es la de respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Cuando digo llevarse bien unos con otros, yo me llevo muy bien con la gente que piensa igual que yo, pero ahora, ¿qué pasa con la gente que no piensa igual que yo? Ahí tengo que practicar la tolerancia, que implica la capacidad de soportar algo, ya sea una opinión o una persona, pero sin necesariamente aprobarla o estar de acuerdo con ella. ¿Se entiende por qué? Porque si no, como que es fácil cuando nosotros decimos, hay que ser tolerante, pero ¿qué pasa cuando la persona que está al lado mío no piensa igual que yo? Ahí ya tenemos que ejercer la capacidad de poder tolerar eso que es diferente a mí, que es contrario a mí, yo te tolero, pero eso no significa que estoy de acuerdo, ni significa que lo apruebo, ¿no? Y ahora, hay una palabra que siempre usamos los embajadores de la paz y que es la palabra paz, ¿no? Y si vemos en el diccionario, la palabra paz tiene varios significados. Yo me quedo con esta. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamiento ni conflictos. Proviene del latín pax, que significa ausencia de guerra o acuerdo. En este caso, por ejemplo, los embajadores de la paz practicamos mucho la paz en el sentido de lograr acuerdos, ¿no? Qué difícil en estos tiempos lograr tanto acuerdo, ¿no? Qué difícil es poder lograr este acuerdo que nos dé tolerancia, que nos dé comprensión y todo esto lo que Moni nos hizo escribir, que nos dé la capacidad de poder tolerar el punto de vista diferente de los demás. Yo les comento que
cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo y cuando hacía todos los trabajos de investigación en la Cruz Roja y cuando escribía los libros sobre derechos humanos, era activista. ¿Qué es ser activista? Ser activista es una persona que denuncia los hechos cuando se vulneran o se violan los derechos humanos. La persona que es activista todo el tiempo está defendiendo los derechos de las demás personas. ¿Y cuál es la diferencia con la persona que es educadora? Y les cuento por qué yo pasé de ser activista a ser educadora. Cuando yo era activista sentía que yo no podía lograr ningún cambio en las personas. Porque cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, lo que hacíamos era recepcionar las denuncias de violación de derechos humanos, les resolvíamos los reclamos, las quejas, y llegaba el momento en el que eran más reclamos los que teníamos, pero las personas no se empoderaban, las personas seguían reclamando la vulneración de los derechos humanos y yo me daba cuenta de que la tarea iba a ser inmensa, o sea, siempre íbamos a estar trabajando sobre la urgencia, sobre la demanda y qué pasaba si yo cambiaba el punto de vista. En vez de ser activista y recepcionar las denuncias y las quejas, ¿qué pasaba si organizaba los programas de educación y empezábamos a educar a las personas? En la Defensoría del Pueblo de Jujuy hicimos un trabajo de investigación y nos dimos cuenta que en Jujuy había muchos niños indocumentados. Los niños indocumentados no tenían el DNI, tenían 12 años, no tenían nombre, tenían apodo. Miren si no se les violaban los derechos humanos, ahí va su nombre, ¿no? Hicimos un programa de concientización en la escuela porque a los niños no se los dejaba ir a la escuela, no tenían, al no tener documento, no tenían derecho a la educación, derecho a la salud, a la alimentación y a un montón de otros derechos más. Hicimos un programa de concientización para educar a los padres para que sepan cómo llevar a sus hijos al registro civil. Algo tan básico que hay personas que dicen, no puede ser que, que exista un niño que no tenga un DNI. Sigue existiendo. Sigue habiendo en zonas rurales niños que todavía al día de hoy no tienen un DNI. Padres que no saben leer ni escribir y que son analfabetos. ¿Cuántas familias no hay en zonas rurales que tienen los hijos y están ahí viviendo en el campo, en zonas rurales, de miembros de comunidades wichí, de comunidades originarias? Y estas personas también son seres humanos, pero ellos no conocen que tienen derechos humanos. Cuando trabajamos en la Defensoría del Pueblo hicimos un programa de educación que le llamamos Víctimas Invisibles. También con este programa educamos a los otros niños a que no le hagan bullying y que no discriminen al niño que, por ejemplo, si tenía 8 años, ingresaba a primer grado. Se supone que el niño que ingresa a primer grado es el que tiene 6 años, ¿no? El que tiene 10 o 9. Pero como son niños indocumentados y también sufrían el bullying de sus compañeros porque ingresaban al sistema educativo grande, ¿no? Ya. Bueno, todas esas cosas me hicieron dar cuenta de que era mejor educar. Cuando, bueno, quedé sin trabajo en Jujuy, decidí cambiar un poco mi vida y me vine a Buenos Aires. Y conocí en el 2018 una organización que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional, que me invitó a formar parte de su organización y, y ahí también como que hice otro clip en cuanto a la importancia de seguir educando en los derechos humanos y dejar de ser tan activista, porque mi punto de vista era ver a las personas como eh, víctimas. Y está bien, son víctimas porque no conocen sus derechos humanos, pero cuando las personas se educan pasan a ser protagonistas. Y ahí está el cambio. Pasar de ser víctima a protagonista, a saber que ellos no son mendigos de sus derechos, a saber que un gobierno no le da un derecho. Ellos son poseedores de sus derechos. Ellos no le deben nada a nadie. Somos miembros de la raza humana,
somos miembros de una familia grande y somos humanos y tenemos derechos. Cuando las personas empiezan a educarse en sus propios derechos humanos, el punto de vista de ellos cambia y se empoderan de verdad y dejan de ser víctimas y dejan de ser usados al no tener tanto conocimiento de sus derechos humanos. Esta organización en la que estoy y en la que representé a Naciones Unidas en el 2018 tiene un propósito, un solo propósito: enseñar a los jóvenes los derechos humanos, específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y los inspira a convertirse en defensores valiosos de la tolerancia y de la paz. Acá van a ver, bueno, unos jóvenes niños con una bandera que dice leer, conocer y difundir los derechos humanos. Esta campaña educativa desde el 2018 en Jujuy fue declarada de interés municipal por el municipio de Jujuy. También fue declarada de interés por el municipio de Rosario de la Frontera, de donde soy, y el municipio de San Vicente. Acá van a ver los niños con los folletos, que son estos. Esta organización trabaja con un material educativo que es un folleto donde se le explica y se le enseña los 30 derechos humanos universales. También tiene un manual del educador se llama, donde cada docente en base a ese manual puede enseñar los 30 derechos humanos universales. Y posee folletos, aparte de folletos, perdón, afiches grandes, como verán ahí. La niña está sosteniendo un afiche grande. Es un afiche de cada derecho humano. Bueno, lo importante de esta organización es que considera que el camino hacia la meta donde la gente se trate mutuamente con respeto y dignidad es a través de la educación. Para mí la educación es, como dijo Mandela, es el arma que tenemos para defendernos de cualquier cosa. Muchas organizaciones de derechos humanos se centran en la violación de los derechos humanos. Hay muchas organizaciones que se ocupan de eso. Nosotros abordamos los problemas desde un enfoque educativo. Y yo creo que si lo hacemos desde la educación podemos hacer prevención. Y hay que hacer prevención desde la primaria. Un niño desde 6 años en la primaria ya tiene que conocer cuáles son esos derechos humanos básicos. En el caso de Rosario de la Frontera, de donde soy, la escuela Murialdo trabaja con la campaña educativa, da talleres a los niños sobre los 30 derechos humanos universales y trabajamos los derechos desde algo tan básico. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. Que ustedes dirán, bueno, ¿un niño tiene que saber de la propiedad privada? Sí. ¿Saben por qué? Porque los niños aprenden el respeto desde temprana edad. Si un niño saca un lápiz, algo que no le pertenece de la cartuchera de otro niño, está violando la propiedad privada de ese niño. Y al niño hay que enseñarle de temprana edad que tiene que respetar sus propias posesiones y las posesiones de los demás. Es como algo básico. Por ejemplo, en los talleres lo que yo hago es hacer que los niños cuiden sus propias posesiones. A los niños se les dice, por ejemplo, si tienen un peluche, si tienen un juguete, es su posesión, es su propiedad, la tiene que cuidar. Hay que enseñarles desde chico que tiene que cuidar. Y que también tiene que respetar la propiedad privada del compañero de clase, del hermano. A los niños de temprana edad hay que enseñarle el respeto en su propia casa, que las propiedades son de ellos y que tienen que cuidarla. Y ese es un derecho humano fundamental, el derecho a la propiedad privada. Cuando hacemos los talleres también les enseñamos las normas de convivencia y eso es enseñarles los acuerdos para lograr tolerancia, ¿no? Esta organización también tiene un curso online gratuito. Este curso lo único que se necesita es que tengan una computadora, una conexión a internet, lo hacen a su ritmo. Yo después a los que quieran les paso el link del curso online gratuito. El curso se le entrega después que terminan un diploma. Ahí van a ver el diploma. El curso es sobre los 30 derechos humanos. Tienen un supervisor en línea
Entonces ustedes se conectan online, lo hacen en el momento que quieren. Hay gente que lo hace en 2 horas, hay gente que lo hace en un mes y hay gente que lo hace en 2 meses, es al ritmo de cada uno. Cuando finalizan se le entrega un diploma. El diploma dice el curso en línea de qué son los derechos humanos y después que ustedes hacen el curso online de qué son los derechos humanos, pueden sumarse a la campaña y se les hace llegar el material, que sería el kit, no me acuerdo si por acá pasé, bueno, el kit del manual del educador con los folletos y los afiches. Acá van a ver fotos, por ejemplo, en algunos merenderos, en algunas villas, donde fuimos a llevar los 30 derechos humanos universales. Hacemos el contacto con la gente del merendero, del comedor o de alguna escuela. Hicimos un mural en Villa Inta. Acá los niños que están sosteniendo el folleto son del merendero Escuelita Juan Bautista. Después tenemos, por ejemplo, hay una niña que está sosteniendo un afiche y hay un árbol, porque en las escuelas organizamos un proyecto que se llama 30 derechos humanos, 30 árboles. Lo que hacemos con la escuela es trabajar, que ellos trabajen los 30 derechos humanos universales en base al folleto y después ellos organizan, por ejemplo, con el municipio, piden a los viveros los árboles y plantan en su propia escuela y hacen 30 derechos, 30 árboles. Bueno, acá hay una niña que está escribiendo con el folleto y la estrategia es pasar de la queja a la educación. Ahí está sosteniendo un folleto una directora que ya está jubilada, Ada Bustamante. Docentes y directivos se comprometen a llevar a cabo la campaña educativa de esta organización. Lo único que le pedimos es que hagan el curso online. Nosotros después le hacemos llegar el material educativo. Ahí van a ver, por ejemplo, los folletos y los afiches. Ahí está la seño Ada, Adalía Arias, que es Rosario de la Frontera, con los niños, exponiendo en la feria, la ciudad, los derechos humanos. Acá es donde están firmando una promesa y en esa promesa se comprometen, por ejemplo, a no golpearse, a no escupirse, a no pegarse, a no hacerse bullying, a respetarse. Miren cómo algo tan básico que ellos conozcan los 30 derechos humanos universales hace que se puedan respetar más entre ellos mismos. Porque la base de los derechos humanos es el respeto, es la dignidad del ser humano y ellos lo comprenden muy bien. Ahí está Graciela con el manual del educador y sosteniendo la bandera de paz son las Mujeres Cactus de San Salvador de Jujuy. Es un grupo de mujeres que comenzaron leyendo poesías de mi libro Lectura Saludable. Y básicamente con el libro Lectura Saludable y con las poesías, lo que ellas trabajaron es la violencia y después ellas mismas terminaron siendo agentes multiplicadores y terminaron siendo promotoras de los 30 derechos humanos universales. Una de las mujeres cactus está en el barrio Alto Comedero pintando el logo de la organización y en la otra foto van a ver los niños que están, bueno, un poco tirados ahí en el piso, jugando, aplicando con dibujos lo que son los 30 derechos humanos universales. Bueno, acá también seguimos viendo, no sé si notaron que las expresiones de la gente es, los derechos humanos no es algo triste. Los derechos humanos es algo que nos tiene que motivar a trabajar con alegría, no con tristeza. Yo sé que en el mundo hay muchas violaciones de los derechos humanos y sé que si encendemos las noticias hoy en día hay muchas cosas malas de los derechos humanos, pero creo que el punto de vista que tenemos que adquirir es que urge educar en el respeto, la tolerancia y la convivencia. No podemos seguir tolerando sociedades donde el odio sea lo principal, donde la falta de respeto es como moneda corriente hoy en día.
tenemos que seguir trabajando en que los derechos humanos se conozcan. Y acá está en Naciones Unidas la presidenta, que es la doctora Mary Schutleword, que dijo, la cuestión no es el costo de enseñar derechos humanos, sino lo que cuesta no hacerlo. Cuesta mucho. Es más caro, o sea, con todo lo que estamos viendo, el bullying, niños que se suicidan, jóvenes sin propósito, jóvenes que no tienen propósito, jóvenes que se olvidaron de ayudar al prójimo, eh, jóvenes que ya para ellos la vida no tiene sentido. Entonces lo importante creo que es recuperar el valor de la vida, el valor y respeto por una vida. Eso es lo que creo que hay que recuperar y lo que nos enseña los derechos humanos. Bueno, ahí básicamente lo que van a ver es el Instagram, porque si se quieren sumar, bueno, les puse ahí que nos manden un mensaje. A ver si... Ya, ahí desactivé. Bueno, básicamente era esa la presentación. Me gustaría que si quieren hacer alguna pregunta, para mí los derechos humanos son como la razón de ser, nos dan la libertad de poder ser. Yo pienso que si no existieran los derechos humanos, no podríamos decir libremente de qué religión somos, no podríamos expresarnos, no podríamos creer en lo que nosotros querramos creer. Entonces, como que para mí la base de todo es eso. El único problema que veo de los derechos humanos es que el concepto y la palabra es mal entendida. Hay un desconocimiento de que primero existen 30. Y si quieren, acá están en este folleto, que por ejemplo existe el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, todos hemos nacido libres e iguales, no hay que discriminar, está el derecho a la vida, ninguna esclavitud, ninguna tortura, todos somos iguales ante la ley, ninguna detención injusta, tenemos el derecho a la privacidad, el derecho a un juicio, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, tenemos libertad de movimiento, el derecho a buscar asilo, el derecho a una nacionalidad. Este derecho que muchas veces cuando yo hago los Instagram Live la gente no conoce, que es el derecho a la familia, al matrimonio de la familia, tan cuestionada últimamente, ya nadie se quiere casar, nadie quiere tener hijos, el derecho a las propias posesiones, la libertad, bueno, de pensamiento, el derecho a reunirse en público, el derecho a la democracia, la seguridad social, el derecho de los trabajadores, el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, los derechos de autor, que ahora con la IA estamos, con la inteligencia artificial, los escritores estamos muy mal con eso, el derecho a que exista un mundo justo y libre, y sobre todo el derecho humano 29, que es el de la responsabilidad, que dice, nosotros tenemos deberes hacia otras personas y debemos proteger sus derechos y libertades. En el 29 es muy importante saber que tenemos que tomar responsabilidad por nuestro semejante, que no es diferente a nosotros, eh, y que hay personas que son vulnerables porque no conocen sus derechos humanos y que nuestra obligación no es hacer caridad, nuestra obligación es educarlos y saber que no somos superiores a nadie, y saber que tenemos la responsabilidad y el deber de ayudarlos, pero para que ellos se empoderen. Porque yo creo que cuando nosotros, muchas veces está mal entendida la cuestión de la caridad, ¿no? Y yo creo que lo que la gente necesita ahora es recuperar la dignidad porque es decencia, es respeto propio, es decirle vos valés y porque valés considero que vos sos merecedor de tener este conocimiento, para que vos mismo empecés a empoderar y multiplicar este conocimiento a otras personas. Yo los invito a que
a que se sumen, a que podamos cambiar el concepto de que los derechos humanos nos pertenecen, que nadie te lo da, que no los tenés que mendigar, no le tenés que pedir a nadie, es tu libertad. Y cuando empecemos a educar en este concepto de que somos libres, que somos dignos, que somos merecedores, creo que ahí van a dejar de ser tan cuestionados los derechos humanos. Yo no sé qué experiencias tuvieron ustedes con los derechos humanos, pero desde que yo trabajo con los derechos humanos, me encuentro con personas que te dicen, no, no podemos hacer nada porque los gobiernos corruptos o porque la gente ha perdido un poco la fe en los derechos humanos. Y si no existen los derechos humanos, no podemos confiar unos con otros. Básicamente es eso. Vamos a terminar individualizados y desconectados de la sociedad. Si no creemos que entre nosotros merecemos libertades y derechos, vamos a dejar de comunicarnos. Y el día que dejemos de confiar unos con otros y de comunicarnos, ahí sí va a ser el sálvese quien pueda. Ahí no nos va a interesar el prójimo, ahí vamos a hacer en otros donde viven todos enrejados, porque hoy en día miramos con desconfianza al otro. Vamos en el colectivo, yo no sé en Jujuy, pero en Buenos Aires todo, la mochila así, con miedo, tenemos miedo. Vemos a una persona y pensamos que ya nos va a robar porque tenemos miedo por el nivel de inseguridad que vivimos. Y esto es porque precisamente hemos perdido la confianza y hemos perdido la libertad. No dejemos que ocurran como en otros países, que es el sálvese quien pueda y que ya la gente no confía en nadie. Empecemos a devolver a la sociedad la idea de que podemos salir adelante, de que podemos confiar unos con otros, de que podemos vivir en paz, de que yo puedo tolerar que vos pensés diferente, pero eso no implica el respeto. Cuando empecemos a educar en esto, yo creo que, y cuando las escuelas tomen la enseñanza, va a haber menos bullying, menos falta de respeto entre ellos, entre los alumnos. Y yo creo que esa es la solución, la educación. Si no lo hacen los gobiernos, los estados, lo empecemos a hacer nosotros. No requiere grandes presupuestos ni grandes inversiones. Con el solo hecho de que inundemos las redes sociales con algo positivo de los derechos humanos, ya estamos haciendo un cambio. Yo los invito a esto, es simplemente a cambiar la idea de que los derechos humanos, quienes los van a hacer realidad somos nosotros. Cada persona que tenga un poco más de conocimiento y un poco más de poder, porque el conocimiento es poder. No lo van a hacer los poderosos, ni los empresarios, ni los gobiernos, lo van a hacer los embajadores de la paz, los que transmitimos paz, los que queremos vivir en armonía. Pues yo digo, cuando uno siente paz, ¿qué siente? Armonía, ¿no? Cuando uno se siente bien, siente armonía, ama al prójimo. Bueno, si en los grupos sentimos este tipo de armonía, ¿por qué no sentimos la familia? ¿Por qué últimamente hay tantas peleas? Hoy ya la familia ya no se quiere reunir porque las discusiones rondan en torno a que piensan diferente. Entonces, empecemos de nuevo a hablar y a comunicarnos en temas en los que sí estemos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Bueno, hablemos de eso. ¿Por qué vamos a hablar siempre en cosas en las que no estamos de acuerdo? Si la paz es lograr acuerdo y lograr armonía, ¿por qué buscar la pelea y la discordia? Entonces, si empezamos a educar en esto, nos vamos a dar cuenta que los derechos humanos forman parte de la vida cotidiana de cada persona. Y yo los invito a que los tomen como un menú del restaurante donde ustedes los consuman cada día, que aprendan que son 30 y los consuman. Y después empiecen a repartirlo, a distribuirlo a otras personas. Simplemente eso. Simplemente es hacer simple algo que es tan simple, tan cotidiano y que hace 70 años varios países se comprometieron a hacerlos valer. Simplemente eso. No, no puedo leer el chat, pero creo que están Sí, escribiendo acá.
No, no, sí, muchísimas gracias, Mabel. Vamos a abrir a lo mejor 5 minutitos porque estamos ya vencidos de tiempo. Para si alguien tiene alguna pregunta para la licenciada Mabel Padilla, que por favor que sea precisamente acerca de lo expuesto. Sí, están muchos escribiendo en el chat, interesantes, gracias por todo lo que haces y por todo lo brindado. Pero si alguien de los que están en la asamblea desean hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano para que le podamos dar la palabra. Mientras, Graciela, quiero agradecer a los que me están acompañando, por ejemplo, Magdalena Abdala, que es una voluntaria de la campaña de derechos humanos, escribió un libro, vamos a trabajar en Luján, la provincia de Buenos Aires, con un merendero sobre la educación. También está Wendy García, que es de Perú, y que también damos talleres a los niños y a los padres sobre los derechos humanos. Voy nombrando Sandra Martínez también, que se va a sumar a la campaña. Bueno, los que me han acompañado, hay varios docentes. No hay límites porque en realidad yo digo, o sea, lo podemos hacer online o presencial o lo que fuera. Mi trabajo de los derechos humanos siempre ha sido Acá, Wendy, voluntariado. Sí, no sé quién. sí, Sí, te quería adelante. preguntar, gracias Mabel, todo lo que contaste, muy lindo. Te quería preguntar cómo se hace cuando cumplir los derechos estos internacionales o universales, como se les llaman, son reprimidos desde antes de empezar a reclamar. Es decir, en la Argentina estamos viviendo un momento donde cada uno que reclama por un derecho es reprimido, es metido preso, eh, perseguido y ensuciado públicamente por los medios mafiosos, lo puedo decir. Y no Sí, hablo, no hablo de la presidenta, ¿eh? Hablo de los jubilados, de los obreros, de los sin techo, que salen a la calle y vuelven reprimidos a su casa. ¿Cómo hacen? sí, mira, yo te voy a leer algo que dice acá de que para qué están los derechos humanos, ¿no? Esto que vos decís yo coincido completamente y no pasa de ahora, ¿no? Mi mamá jubilada, yo entiendo, mi hermana es docente, yo siempre he dicho que la injusticia en cualquier parte del mundo, y como dijo también, no me acuerdo quién, un gran defensor de los derechos humanos dijo esto, es injusticia en cualquier lugar, ¿no? Es una injusticia y habría que hacer algo. Ahora, yo al principio dije que yo prefiero centrarme en algo en lo que yo sí pueda hacer. Yo no te puedo resolver el hambre que hay en el mundo. Yo de niña he sufrido hambre, o sea, nosotros éramos muchos hermanos y mi mamá tenía que ver, o sea, no sé si se acuerdan el Cornevé, era como que ella no comía para darnos de comer a nosotros. Mi mamá nunca tuvo un trabajo del gobierno, mi papá tampoco, y siempre he vivido la injusticia y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo como profesional? Puedo educar en derechos humanos. Capaz que yo no puedo resolverte ahora que el Congreso, ¿cuánto le pagamos a un diputado para que no trabaje? Es injusto eso también, y para que reprima a los jubilados es injusto, pero ahora yo no te puedo dar una respuesta para decir qué hacemos. La mayoría de los gobiernos, casi todo digo, lo que hacen es violar los derechos humanos. Todos los gobiernos han violado los derechos humanos. Y acá dice, los derechos humanos existen para protegerte de aquellos que te quieren hacer daño o herirte y también para llevarnos bien unos con otros. Yo quiero trabajar en lo segundo, en llevarme bien uno con otro y hay que elegir bien. ¿Será que en posibilidad dejamos a otros candidatos? Yo no puedo darte una respuesta ahora, pero yo consentí, por eso digo, porque estas preguntas siempre me hacen. Yo prefiero que yo como profesional sí puedo hacer.
¿Qué está a mi alcance? En mi metro cuadrado, ¿qué está en mi alcance? Bueno, llevar la educación en la escuela. Y si yo evito que los niños no se escupan entre ellos, no se golpeen, no se peleen, mi granito de arena está ahí. En cuadrado, en mi área de responsabilidad, yo hice algo. Ahora, en la parte más amplia de ir al Congreso o ver por los jubilados, y capaz que yo no puedo decirte cuál va a ser la solución. Lo único que te puedo decir es que tenemos el derecho a la democracia y que cada 4 años tenemos que volver a elegir. Y ahí volveremos a elegir lo que queremos, lo que no queremos. Esas situaciones yo no las tolero, no me gusta, porque yo tengo mi mamá jubilada, tengo mi hermana docente, pero sí te digo que nos concentremos en lo que sí podemos hacer. Capaz que yo ahora no puedo defender a los jubilados, pero ¿sabes que mañana a las 7 de la mañana sí yo puedo estar dando una clase de los derechos humanos y puedo hacer algo con los niños y puedo hacer prevención y puedo evitar que, por ejemplo, los niños se maltraten? Puedo evitar, por ejemplo, no sé, haciendo reclamo a la Defensoría del Pueblo y que un niño tenga un documento, que una madre sepa que le tiene que hacer el documento a su niño porque tiene el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad. Yo prefiero concentrarme en cosas que sí puedo hacer, porque esa es mi responsabilidad. Porque si todos pensamos en que no podemos hacer nada, tenemos estos tipos de gobiernos que violan los derechos humanos y tenemos ese tipo de personas que piensan que no se puede hacer nada con los derechos humanos. Es mi punto de vista, te digo, yo respeto todos los puntos de vista, pero me concentro más en lo que yo puedo hacer. Si hay un joven que no tiene un propósito y que está todo el día haciendo zapping con el celular y que no sabe qué hacer, bueno, le podría proponer que haga el curso online de los derechos humanos, que se sume voluntario, que vaya a un merendero, que tenga un propósito en la vida, algún sentido. Yo lo tomo desde el lado desde el punto de vista en que podemos hacer algo, que no nos tenemos que cruzar de brazos, que en las noticias, si prendemos el televisor y todos los días vamos a ver las malas noticias. La buena noticia es que algo se puede hacer con relación a los derechos humanos. Bueno, agradecemos infinitamente tu presencia, Mabel. Esta conferencia queda grabada para que se puedan volver a replicar o pedirlas en cualquier momento. Todas las conferencias que se han dado hasta el día de hoy en el Consejo de Paz de la República Argentina quedan grabadas y a disposición de quienes las necesiten. Te agradecemos nuevamente entonces tu presencia, todo lo expresado y las ganas y la buena voluntad de haber aceptado también el ser hoy la conferencista de esta tarde. De esta manera vamos a dar por finalizada esta asamblea número 177 del Consejo de Paz de la República Argentina, invitándolos